Buenas tardes, les dejo con ustedes al doctor Mario Acosta, el moderador de esta tarde. Doctor Acosta, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia a este evento de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Para mí es un enorme placer reunirnos esta tarde-noche para comentar algunos temas importantes de la endocrinología pediátrica y compartir este evento con tan queridas compañeras, amigas y colegas con las que hemos compartido con algunos tantos años, con otras algunos años en el quehacer de la endocrinología pediátrica. Así que bienvenidos, yo sé que esta va a ser una noche de gran provecho para todos. Vamos a empezar con Alexandra Vimos, la doctora Alexandra Vimos, que es una endocrinóloga pediatra. Ella hizo su formación como pediatra primero en la Universidad Católica del Ecuador. Ahí tuve el placer de conocerle como nuestra residente. Luego hizo un entrenamiento en endocrinología pediátrica en la Universidad Autónoma Nacional de México y tiene otras formaciones en gestión de servicios y es actualmente médico tratante del servicio de endocrinología pediátrica del Hospital Anra de Marín y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Pediátrica. Alexandra Vimos va a comentar con nosotros sobre el tema talla baja, así que le dejamos los siguientes 30 minutos. Adelante, por favor, Alexandra. Doctora Vimos, por favor, ¿podemos encender cámara, micrófono y compartir la pantalla? Perfecto. Ahora sí, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, realmente es un honor poder estar aquí. Espero esta charla sea de utilidad para todos. No sé si me puedan confirmar si estamos viendo y escuchando. Perfecto, doctora. Muy bien, buenas noches entonces. Empezamos. Nuestra charla en estos 30 minutos es hablar acerca de la valoración de la talla baja. Los objetivos de esta charla son describir los factores que influyen en la talla, cómo realizar la valoración de la talla, cómo calcular la talla blanco familiar, valoración de las curvas de crecimiento, la interpretación de la edad ósea y el abordaje de la talla baja. Debemos recordar que el crecimiento es un proceso de diferenciación que conlleva a la formación de órganos y, por tanto, al aumento del tamaño corporal. Esto está determinado al menos en un 60 o un poco más por ciento en forma determinada por los factores genéticos, un 20-30% regulado por las hormonas y el 20 o 30% regulado por los factores que son modificables, como el estado nutricional, los factores socioculturales, la parte económica y los aspectos psicológicos. Sabemos entonces que en la herencia, en la talla, al menos el 50% está determinado entre padres, mamá, papá, hermanos. Los abuelos contribuyen en un 25% en el factor genético y los primos en un 12.5%. Debemos recordar que el crecimiento es de origen poligénico y que depende de algunos genes que actúan directamente sobre el hueso y algunas hormonas como estas, las del crecimiento, las hormonas tiroideas, la vitamina D. Recordar rápidamente que en la hipófisis se produce la hormona de crecimiento que está a través de los receptores, actúa a nivel hepático que genera factores de crecimiento tipo 1, BP3, y que estos al transportarse a sus receptores, por ejemplo al hueso, generan crecimiento. Dentro de los factores modificables del crecimiento está, por ejemplo, la ingesta inadecuada de alimentos, dietas especiales, dietas pobres en alimentos, enfermedades de mala absorción, como por ejemplo las diarreas o enfermedades inflamatorias, o ciertas patologías como hepatopatías que no permiten factores de crecimiento normales, o cuando hay problemas en la parte de excreción anormal de nutrientes en enfermedades renales. Es muy importante recordar y hablar esto respecto a los factores claves en el crecimiento, como son el ejercicio agotador y el sueño,
que son parte de los estimulantes mayores para una mejor liberación de hormona de crecimiento. En los antecedentes prenatales es importante conocer los datos del nacimiento del paciente, si fue prematuro, si fue de término, el Apgar o problemas al nacer. En la parte postnatal es importante confirmar o averiguar respecto al estado nutricional, las enfermedades crónicas, enfermedades, por ejemplo, oncológicas que han necesitado de radioterapia, o el uso de medicamentos como, por ejemplo, los corticoides, o algún tipo de dismorfia física que se encuentre en el paciente. Para valorar el crecimiento, entonces tenemos algunas cosas. Dentro de esto está la somatometría. Recordar siempre que en niños menores de 2 años utilizamos el infantómetro para medir la longitud y la posición como está indicada acá. La cabecita fija, la parte de abajo extendida, lo más recta posible y siempre con la ayuda de otra persona. En las niñas mayores de 2 años utilizamos el estadímetro para medir la estatura y fijarnos nuestros puntos de unión a la altura del omóplato, a la altura de la cadera, a la parte de las pantorrillas y los talones. Es importante valorar también la brazada. Dependiendo de esta, podremos saber si es que esta talla puede estar, digamos que alterada respecto a los segmentos o no. Normalmente en los recién nacidos la relación de la brazada es de 2.5 menor que la longitud. En los menores de 10 años puede estar entre 1 y 2 centímetros comparada con la longitud. A los 10 años es igual la talla que la brazada. Y en los adolescentes normalmente la brazada supera entre 4 a 3 centímetros más. Esta variación también la calculamos nosotros midiendo el segmento inferior, que se calcula desde la sínfisis del pubis hasta el talón en un paciente acostado. Y cómo va variando la relación. Al inicio, este es en 1.7 y luego llega a la época de la adolescencia incluso a medir entre 1 y 0.9 finalmente. Lo que estaba explicando hace un momento. Las curvas de crecimiento. Esto es muy importante. Las tablas internacionales de la OMS, publicadas en el 2006, representan el crecimiento estándar para niñas sanas y actualmente se recomiendan para los niños menores de 2 años, si es que no hubiera una tabla nacional disponible. Y para las niñas de más de 2 años se debe emplear tablas de crecimiento local, en particular aquellas que incluyan estudios longitudinales donde se puedan analizar desvíos de estándar y velocidad de crecimiento, que es lo que utilizó CDC. Para la OMS, que son las recomendadas para niñas menores de 2 años, este fue un estudio multicéntrico de más o menos 8.000 niños, donde se veían patrones de crecimiento en los niños que recibían lactancia materna. Y son estándares como para crecimiento que brindan condiciones de salud óptimas. En la CDC, en cambio, está recomendada para niños de 2 a 19 años. Esta se realizó en algunos otros países. Y la intención es igual, son tablas de referencia para identificar cómo crecen los niños típicos en los Estados Unidos durante ciertos periodos de tiempo. Las curvas entonces para niños menores de 2 años, las curvas para niñas mayores de 2 años, pero como revisábamos hace un momento, también se recomienda que se deberían medir para la población. Este estudio, bueno, hay en el país unas curvas referidas para niñas de más de 5 años, tanto para hombres como para niñas. Lo que quería tomar en cuenta o referir es que si tomamos en cuenta las tallas de la CDC, por ejemplo, el mínimo de talla femenina es 1,52.5 m. Y si comparamos con la referencia Ecuador, el mínimo es 1,41.5 m. Entonces llama mucho la atención y por eso hay luego una cierta discrepancia en qué curvas deberíamos utilizar, porque nosotros estamos 11 centímetros por debajo de lo que sugiere CDC y 12 centímetros por debajo de lo que sugiere OMS. Probablemente sean muchos de nuestros niños, entonces, como talla baja normales y no patológicas. Es importante recordar que todas las niñas deben ser graficadas dependiendo de la edad de nacimiento y dependiendo de la condición que tengan. Por ejemplo, los prematuros necesitan tener una tabla de referencia como son las líneas o las tablas de Fenton. Hay niñas que posteriormente van a ver en otra charla sobre el síndrome de Turner, que ellas tienen valores de referencia diferentes, pero como podemos observar en esta curva, esta es CDC, la percentila 97,3, y eventualmente la 3 es como la 97 hablando en síndrome de Turner. Entonces hay que graficar en la curva que corresponde. Otros niños, por ejemplo, los niños con acondroplasia.
Igual, este CDC siempre la referencia, y la niña con acondroplasia, la percentila 97, está muy por debajo de una talla en percentila 3 para la población CDC. Otras curvas, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Entonces, el promedio igual, ellos son también personas pequeñas, pero no son tan pequeñas como acondroplasia, por ejemplo. Entonces, la importancia de graficar en las curvas que corresponden. Es importante también, entonces, valorar la talla blanco familiar, la cual se calcula en las niñas con la talla del padre, la de la madre, se resta 13 y se divide para 2. Se estima que la referencia de normalidad en el crecimiento son más o menos 4 centímetros, que equivale a un desvío estándar. El ejemplo está un padre de 1,72 m, una madre de 1,60 m, y se calcula, bueno, aquí está, perdón, sí, menos 13, y la talla blanco familiar es 1,59.5 m. Esa graficada en la curva está donde está indicando la flecha. Esa corresponde a una percentila 27 con una Z en menos 0.61. Es importante también recordar que hay programas que son de utilidad, probablemente muchos de ustedes lo utilizan, donde se pueden calcular en forma más exacta y con desvíos estándar. Uno de estos es AnthroCalc, donde incluso nos permite calcular para algunos síndromes, a diferencia de PETZ, que solamente hay para síndrome de Down. En PETZ, que es uno de los más utilizados, programamos para mujeres, se pone la fecha de nacimiento. Es importante en las opciones recordar que se debe calcular para CDC, y eventualmente en niños menores de 2 años hacer una corrección para la edad gestacional, y si es de más de 2 años no amerita corrección. Y aquí, por ejemplo, la niña de 17 kilos, con una talla en 104 centímetros y un índice de masa corporal en 15.7. ¿A qué percentila corresponde y a qué Z? Lo mismo explicado en esta gráfica. Es importante conocer probablemente que en la talla es más útil la valoración con el desvío estándar o la Z que el propio percentil. Entonces, una persona que tiene un desvío estándar entre menos 2 y menos 2.5, hay una probabilidad de enfermedad entre un 40 y un 60%. El resto puede ser una variante de la normalidad del crecimiento o eventualmente una deficiencia leve de hormona de crecimiento. Quien tiene entre 2.5 y 3, ya consideramos que puede tratarse de una talla baja patológica y que probablemente en un 80% puede tener una enfermedad, y hay algunos déficits hormonales o síndromes genéticos. Pero definitivamente quien crece debajo de menos 3 a menos 6 desvíos estándar, estamos hablando de una talla baja patológica 100%. Entonces, esas tallas son las que siempre se tienen que valorar, aunque yo diría que a partir de 2.5 desvíos estándar deben ser ya referidas. La velocidad de crecimiento, probablemente este sea el factor más importante en la valoración de la talla. Debemos recordar que la velocidad de crecimiento se expresa en centímetros por año, que constituye un elemento crítico para evaluar la talla de un niño, que no debería ser valorado en periodos muy cortos y tampoco en periodos muy largos. El promedio está entre 3, 6 meses y tal vez idealmente un año. Y debemos recordar que los 2 primeros años de vida pueden ocurrir ciertos cambios en la curva de crecimiento. Ahora indicaremos una nueva diapositiva donde se ve el catch-up y el down, pero posteriormente a esa edad suele ser muy raro que haya un ingreso al carril de crecimiento o una detención del crecimiento, lo cual, si ocurre eso, debería ser siempre evaluado. Esto es lo más importante, hasta los 2 años, el patrón de recuperación. Entonces, existe el fenómeno de canalización o programación que ocurre entre los 4 y los 18 meses de edad y que puede ocurrir si un niño nació con restricción de crecimiento, por ejemplo, lograr un catch-up, o si una persona, hay niños que nacen de padres pequeños, que nacen muy grandes y que eventualmente van perdiendo su ritmo de crecimiento, pero no es en realidad una pérdida, es este fenómeno de canalización. La velocidad de crecimiento, entonces, está definida como el incremento de la talla por unidad de tiempo, que se expresa en centímetros por año, y que para ser considerada como parte del diagnóstico de talla baja, esta debe ser en forma persistente bajo la percentila 25, algunas referencias hablan de la percentila 10, durante al menos un año o 2. No es en una forma aislada. Debemos también recordar que dependiendo de la etapa de crecimiento, nosotros al menos el 30% de nuestra talla adulta ya la adquirimos en la época fetal, el 15% en la época de lactante, el 40% en la época prepúber y apenas el 15% ocurre en la etapa de la pubertad.
Entonces, cuando hay una referencia para valoración de talla, idealmente deberíamos máximo esperar hasta los 2 años, máximo, si es que van vigilando, y tal vez a partir de esa edad ya, si no hay una recuperación o no hay un patrón de crecimiento adecuado, debería ser derivado al pediatra, porque en esa época es donde ya el 40% va creciendo. Muchas personas llegan en la época de la pubertad, donde ya no existe mucho porcentaje para ganancia. Recordar en forma general que un niño, sobre todo a partir de los 5 hasta los 10 años, por ninguna razón debería crecer menos de 4 centímetros. Recordar que en la pubertad una mujer alcanza aproximadamente entre 20 y 25 centímetros, que el 80% de la talla final se logra en la época prepuberal y tal vez el 20% en la época de la pubertad. Y también es un dato muy importante que la talla final depende de la talla con la que llega a la pubertad una niña. El pick-up o el estirón, digámoslo así, en una mujer ocurre en un estadio de Tanner 2-3. Recordar rápidamente la edad promedio de inicio de la pubertad normal entre 8 y 13 años y el promedio de crecimiento entre 8 y 13 centímetros por año. La edad ósea, que es otro factor que utilizamos para valorar la talla, idealmente se utiliza en niños menores de 2 años, sea en la mano o en la rodilla, de 2 años en adelante. Generalmente lo hacemos en la mano no dominante y en la pubertad se puede hacer en la cresta ilíaca, además de la mano. Estimo que, o más bien por familiaridad, probablemente lo que más utilizamos suele ser la edad ósea de la mano. Existen varios métodos para valorar. Uno de ellos es Grulich-Pile y el otro es Tanner-Weinhaus. Grulich-Pile es un método más rápido de valoración, toma entre unos 2 minutos aproximadamente, tiene una confiabilidad del 95% y es útil en la población americana. Tanner-Weinhaus es más bien ir valorando de hueso en hueso, toma más tiempo, también tiene una confiabilidad del 95% y esta está más recomendada para utilizar en la población europea. Debemos recordar que dependiendo de la edad que tenga la niña, entre, por ejemplo, recién nacida de 10 meses, vamos a encontrar ciertas características de osificación. Ya en la parte de preescolaridad, hablando entre los 10 meses y los 2 años, cierto número de epífisis de los huesos largos de la mano. En la parte escolar, el tamaño de las epífisis de las falanges es lo que más deberíamos valorar. En el estadio de Tanner 3-4, ya casi final, el grado de fusión de las diáfisis. Y en el postpuberal, pues el grado de fusión de la epífisis distal, el cúbito y el radio. Aquí un esquema rápido nada más de cómo se verían las edades óseas dependiendo de la edad biológica que tiene la persona. También es importante recordar que la edad ósea se considera adelantada cuando tiene 2 desvíos estándar para la edad cronológica y es retrasada si tiene menos de 2 desvíos estándar para la edad cronológica. Esto se puede valorar en esta gráfica, donde más o menos en los niños pequeños es más o menos 6 meses, en los niños preescolares tal vez 1 año, y a partir de los 6 años el promedio está en más o menos 2 años para considerar retrasada o adelantada la mano. También existen programas que nos permiten valorar de hueso en hueso y dependiendo de las características, una sumatoria y finalmente graficar para niño o niña, y este es un programa mucho más específico, pero claro, que toma más tiempo para calcular la edad ósea exacta, cuando queda la duda. Hay algunos patrones de crecimiento, rápidamente por enunciar, sean estos armónicos o disarmónicos, y hay de presentación prenatal o postnatal. Normalmente un armónico prenatal suele ser un retraso de crecimiento intrauterino armónico. Un prenatal disarmónico puede ser una displasia ósea. El postnatal armónico puede ser una talla baja familiar o una talla baja ambiental. Pero dentro de todos estos también pueden haber síndromes genéticos. Por eso la importancia de la vigilancia y valorar el examen físico del paciente. Bueno, posteriormente vamos a ver esto de la talla. Entonces, con esta introducción, ¿qué es la talla baja? Bueno, esta más o menos está presente en el 3 al 5% de la población y es importante recordar, perdónenme, no es al 3 al 5%, casi el 50 o 60% de la consulta representa talla baja. Pero el 1% apenas de los pacientes que acuden por talla baja realmente tienen déficit de hormona de crecimiento. O sea, realmente es muy baja la cantidad de personas que necesitan este tratamiento. El crecimiento suele ser un indicador muy sensible del estado de salud del niño y pueden haber algunas variaciones que pueden corresponder a ciertas patologías congénitas o no.
El 20% de los pacientes con talla que tienen menos de la percentila 3 tienen una patología y el 80% restante es una variante de la normalidad, considerada esta como una talla baja familiar o como un retardo constitucional del crecimiento. La distribución, el desvío estándar, que se definió entonces es la talla baja, aquí en una guía que salió de consenso de los endocrinólogos pediatras del anterior año, está definido como una talla expresada para parámetros poblacionales menores a la centila 3 o 5 o expresadas por debajo de menos 2 desvíos estándar. Para los parámetros familiares es una talla expresada de más de 8 centímetros por debajo de la esperada o una talla expresada más de 2 desvíos estándar por debajo de la talla esperada. Lo de la velocidad de crecimiento que comentábamos, que sea menor a un desvío estándar, que corresponde aproximadamente a la percentila 25, para la edad y el sexo, pero mantenida. Esa es la característica. Y también se considera talla baja a toda niña con una predicción de talla adulta de más de 2 desvíos estándar por debajo de la talla objetivo o la talla genética. Entonces aquí, en esta curva, podemos observar en esta gráfica una niña con una talla menor a menos 2 desvíos estándar o menos a la percentila 3. Esto es talla baja. Individuos de talla que esté discordante con la talla objetivo. En este estudio, por ejemplo, en esta gráfica, tenemos una talla objetivo de 1,64 m y esta niña está creciendo dentro de la percentila 3, que probablemente entonces significaría que no tiene talla baja. Pero si su talla objetivo es 1,64 m, resulta que sí, que la tiene. Esta es otra gráfica de una talla adulta proyectada bajo el potencial genético. Esta es la talla del paciente, esta es la edad ósea, que está retrasada, y al final termina con una talla baja por debajo del potencial, con una edad ósea que al final queda acorde a la edad cronológica. La otra, que es la clave y que me parece que probablemente es el factor más importante, es la velocidad de crecimiento persistentemente disminuida. Lo habitual, entonces, por ejemplo, sería en esta línea amarilla, idealmente el carril ideal de crecimiento, pero también, por ejemplo, si tuviéramos una talla baja familiar que crece aquí y que luego crece acá, aunque está por debajo, la velocidad de crecimiento parece ser normal y pues no merita ninguna intervención. Aquí en la curva nada más recordar que cualquier talla por debajo de la percentila 25 es diagnóstico de talla baja. ¿Cómo crece? Dentro de las causas de talla baja, entonces debemos considerar si tenemos una etiología conocida o es una etiología desconocida. Si esta es conocida, debemos valorar si es proporcionada o desproporcionada. Si es desconocida, entonces la asumimos como una talla baja idiopática, entonces hay que ver si es una talla baja idiopática familiar o no familiar y hay que ver el nivel de maduración, la pubertad, ¿esta es normal o retrasada? Cuando tenemos una talla baja desconocida de tiempo muy antigua, entonces hay que considerar algunas otras causas, más bien síndrome, como asociadas al retardo constitucional del crecimiento. En la talla baja de etiología conocida, que es desproporcionada, casi siempre sospecharemos en displasias esqueléticas, en raquitismo o algún tipo de alteración en la columna por algún proceso que pudiera haber tenido el paciente previamente. Física de la talla baja es importante el interrogatorio, el examen físico y algunos estudios complementarios. En la evaluación del paciente, entonces, es importante ver los antecedentes prenatales, donde sabemos que el crecimiento en un niño, sea la talla o el peso que estuvo por debajo de la percentila 10, debería ser considerado como un retardo de crecimiento intrauterino y debe ser vigilado en el tiempo para ver si hace su proceso de canalización. En los factores postnatales, hablaríamos más bien ya de problemas, por ejemplo, de antecedentes como hipoglucemia cuando nació, pene pequeño, ictericia, historia previa, por ejemplo, de ausencia de descenso de testículos, el ambiente, cómo se desarrolla el niño, la historia alimentaria, ciertos medicamentos que deben utilizar,
o síntomas de pubertad temprana. En la evaluación también solemos verificar, es importante esto, que los padres y las madres sean medidas para garantizar los datos reportados, y también es importante conocer a qué edad los padres tuvieron su proceso de pubertad, el tiempo de la evolución de la pubertad del padre, de la madre, la consanguinidad y algunas otras enfermedades que podrían influenciar en la talla. Siempre, como les comenté, la talla del padre y la madre es importante, y también el proceso de maduración de ambos padres. Ya en la parte física, hablando de la evaluación de la talla, pues vemos la antropometría con las medidas que se había comentado previamente, las curvas de crecimiento. Es importante pedir tallas previas referidas por los pediatras para ver el ritmo de crecimiento. Medir proporciones corporales, calcular la talla blanco familiar, ver la relación peso-talla, y generalmente en el examen físico general tratar de encontrar alguna dismorfia, algún estigma, algún síndrome genético y del grado de maduración sexual que tenga este paciente. Vigilar la velocidad de crecimiento, está claramente en las líneas o en las bolitas moradas, se va viendo cómo va disminuyendo y está en la percentila 3. Y esto ocurre desde los 3,5 hasta los casi 5 años. Entonces, esta persona tiene talla baja. Y eso se ve evidenciado en la curva de crecimiento con una detención o una disminución del carril de crecimiento. Cuando entonces hemos confirmado que tenemos nuevamente una talla baja, pero tiene el paciente sobre la percentila 3 o más o menos en 2 desvíos estándar de la curva, se hace una vigilancia de velocidad de crecimiento al menos durante 1 año. Y si esta es de más de 4.5, probablemente se pueda hacer un control periódico anual. Si esta es de menos de 4.5, entonces debe ser investigada la causa de la talla baja. Si tenemos menos de 3 desvíos estándar, como comentábamos anteriormente, ese tiene que ser de entrada un estudio ya completo sobre la talla baja. Y si tenemos un paciente creciendo entre la percentila 3, la percentila 10, se vigilará 6 meses. Si esta es tiene una velocidad de crecimiento mayor a 4.5 extrapolada para 1 año, entonces será un control pediátrico periódico. Y si es menor de 4.5, también ingresará al estudio de la talla baja. Nada más los desvíos estándar para tomar en cuenta que siempre después debajo del menos 3 probablemente será patológico. Siempre la valoración del peso y la talla permite una valoración rápida del estado nutricional. En endopediatría es importante saber que el paciente pediátrico, dependiendo de su sexo, puede tener un comportamiento de crecimiento y maduración con respecto a su peso. Y debe ser siempre valorada dentro de la curva del gráfico y de crecimiento que corresponda para la situación de salud del paciente. Algunos exámenes complementarios que se realizarán en primera línea, de los tradicionales que hacen los médicos pediatras, incluyen estos: función tiroidea, factores de crecimiento e incluso el cariotipo, cuando se han encontrado dismorfias. Recordar siempre que para las niñas y los niños existen niveles de factores de crecimiento dependiendo de la edad. El carpograma que habíamos comentado, pero siempre es importante recordar que el crecimiento es un proceso dinámico y la fotografía o la edad ósea es una fotografía estática. Por tanto, amerita una cierta vigilancia periódica de esta. En los exámenes ya más de segunda línea, haremos test de sudor, cortisoluria, test de clonidina, radiografías o series óseas, resonancia de hipófisis en busca de las causas de la pubertad, de la talla baja, perdón. Dentro de los factores de crecimiento, pues cuando sospechamos un déficit de hormona, estos estarán bajos, los factores de crecimiento IGF-1 y GFBP3, y entonces tendrán que hacerse test dinámicos, como el de la clonidina o el de la insulina. Es importante recordar que el test de clonidina tiene una dosis para la superficie corporal del paciente. Y es importante tomar en cuenta que el test de insulina debe ser tomado en cuenta los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si se sospecha en hipopituitarismo, probablemente la dosis será menor. Es además muy importante recordar que estas pruebas, como son dinámicas, no son absolutas como diagnóstico. Los puntos de referencia en una niña puberal está menor a 10 nanogramos mililitro y en los prepuberales menores a 7 nanogramos mililitro. Cuando ya se sospecha del déficit de hormona de crecimiento, el diagnóstico pues siempre será clínico, se acompañará de estudios de imagen, básicamente buscando alguna ectopia, un adenoma, una hipófisis pequeña, básicamente. Y pues cuando sea diagnosticado de déficit de hormona de crecimiento, el tratamiento se iniciará con somatropina lo antes posible. Es importante entonces recordar que el control de crecimiento es dinámico y periódico.
que antes de emitir un diagnóstico de talla baja se requiere siempre de un seguimiento de un mínimo tiempo, yo diría probablemente un año. Que la valoración de la talla baja es una evaluación compleja y hay que verificar y realizar el seguimiento en una curva y en relación a las tallas parentales. Ese es el dato más importante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Bueno, no tenemos mucho tiempo y hay algunas preguntas. Por la importancia, tal vez yo quisiera hacer simplemente una. ¿Cuál es que nos han hecho en el chat? Y es la relación que hay o el impacto que hay de la desnutrición. Eso es importante en el Ecuador, ya que sabemos que la desnutrición crónica afecta probablemente a 1 de cada 4 niños y eso produce una distorsión en el análisis de los niños con aparente talla corta. Wow. No sé, ¿qué podría decirnos? Es una pregunta de la doctora Carola Galán. Pues gracias, doctora, por su pregunta. Saludos hasta Riobamba. Doc, realmente diría yo más bien, más que la desnutrición, el estado nutricional del paciente es clave en la valoración del crecimiento. Entonces, claro, a veces se puede, digamos, confundir de cierta manera la parte de que si no tenemos un estado nutricional adecuado, eso conlleva finalmente a una disminución de la velocidad de crecimiento. Y no probablemente por una alteración endocrinológica per se, sino como consecuencia del aporte inadecuado de nutrientes. Por eso la clave en el control prenatal, probablemente el control periódico pediátrico, el control que hace el médico familiar en las citas de seguimiento, el educar en la nutrición. Probablemente eso es algo que a nosotros nos faltó mucho en nuestros procesos de formación previo, en medicina, en pediatría, en otras situaciones, pero la clave es la nutrición, definitivamente sí. Sí, gracias. Yo creo que es fundamental tener claro que hay muchos niños que no tienen una patología diferente, sino tienen desnutrición y que hay que aprender a evaluar ese aspecto. Muchas gracias a la doctora Vimos por su presentación. Tenemos muchas otras preguntas, pero yo les pediría que lo hagan en interno. Seguro que la doctora Vimos nos va a responder largamente.